va a hacer la economía y lo que va a hacer el PIB, en principio. ¿Cómo lo ves, José Luis? Bueno, yo te voy a dar una pincelada solo del tema de la amplitud. Te decía que tengo luces y sombras en los estudios, entonces, claro, todavía me hace falta un poquito seguir matizando, pero la mayoría de los estudios que nosotros realizamos a 6 meses, un año, y la mayoría, casi todos a un año, nos dan unas probabilidades muy buenas y rentabilidades muy, muy aceptables. Y uno de ellos es, como decía Víctor, los estudios de amplitud. Y dentro de la amplitud, los New High, New Low, que él ha estado comentando en el NYSE, yo lo complemento, si te parece, Víctor, con el tema del Nasdaq. En este caso es el Composite, no el 100, porque el Composite tiene muchísimas más acciones dentro, más compañías, y por lo tanto, desde el punto de vista de la amplitud, lo que queremos es la mayor democratización posible, es decir, que haya muchas acciones. Y en este caso, pues en el ratio New High, New Low, fíjate cómo en el último, o sea, en toda la caída que hemos vivido, este ratio New High, New Low ha caído de una manera brutal. Lo tengo puesto en una media de 100, ¿vale? Esto es una media 100, para que suavice mucho el movimiento. Y hay un caso bastante interesante que se produce, es que una vez que toca fondo, es decir, una vez que cae de una manera profunda y se produce un giro al alza, ¿vale? Una reversión y un giro de este ratio de los nuevos máximos y los nuevos mínimos, cuando se produce ese giro o esa reversión, y pasa de nuevo por este punto, que es el punto 0,29, básicamente es un indicador donde ponemos zona máximos y zona de mínimos para tratarlo como un RSI o como un estocástico, simplemente para medir sobrecompras y sobreventas. Una vez que gira y tira, que es lo que está haciendo ahora, esta media de 100, por lo tanto vemos esta evolución favorable que comentaba Víctor, que está mejorando todos esos datos de New High, New Low, hay un punto que al girar y volver, girar y volver, girar y volver, girar y volver, girar y volver tantas veces como lo ha hecho, bueno, pues ahí lo tenemos recogido, año 1988, 91, 99, 2002, 2009, 2012 y 2019. ¿Qué pasó un año después? Pues en todos los casos el mercado termina ganando dinero. Probabilidad, estos giros que se está produciendo ahora y que dentro de muy poco va a generar la señal de compra. Un año después de esa situación, en todos los casos anteriores, un año después el mercado ganó 7,95, 41, 87, 39, 41, 15 y 31. Una media de un 40% de revalorización y un 100% de tasa de éxito en ese giro, con lo cual la amplitud está sentando las bases claramente para un mercado muy positivo en el medio y largo plazo. Pero la realidad actual, y ya me paso, si te parece, al tema del indicador de liderazgo, ¿no? Adelantado. Yo traigo varios, pero bueno, te voy a enseñar, como estabas comentando él, el Leading Economic Index. Este es un estudio donde básicamente lo que se hace es pues mirar un poco la depresión del indicador, como tú lo has comentado, esa fase de caída tan profunda, y está puesto, lo mismo, está puesto dentro de un ranking, está puesto rankeado para que porcentualmente podamos valorarlo como que vaya cruzando límites de 90, 80, 70, 60, ¿vale? Está puesto como un indicador para poder medirlo y poder trabajarlo desde un backtesting, simplemente un análisis de backtest, ¿no? Y en este indicador, una vez que se produce este descenso y cruza de 20 a 10 en este indicador, que ya entra en la zona, digamos, más peligrosa, ¿no? Digamos, esta zona de profundidad total del mercado. ¿Qué es lo que ocurre ahí con la renta variable? Porque al final, el por qué llega o por qué estamos intentando interpretar mucho el porqué de la situación, pero yo lo miro de otra manera. O sea, ¿qué hace el mercado de renta variable cuando ocurre eso? Es que las situaciones son muy distintas, decía Yuri, absolutamente, pero al final el mercado reacciona de alguna manera. ¿Cómo reacciona ante esa situación? Pues reacciona de la siguiente manera, y es que ante 18 casuísticas posibles, estos son 18 posibilidades de cruces, 80-90-90, de 80-90, de 70-60, los he puesto en un ranking, hemos puesto en un ranking de tasas anualizadas de retorno para el S&P. ¿Cuánto me da el S&P 500 cuando ocurre una situación? Me vengo a la situación actual. Con un indicador del Leading Economic Index cayendo de la zona de 20 a la zona de 10, estoy en un cross below, es decir, estoy cruzando a la baja, cayendo, como tú decías. No es que esté ahí subiendo, no, llego ahí bajando con el indicador de liderazgo. Pues cuando se produce esa situación, el mercado tiene una tasa tienes una rentabilidad media anualizada en el histórico de todas las veces que se ha producido, y siempre que se mantenga dentro de ese rango, una tasa de revalorización del menos 0,3. Es decir, el mercado no gana dinero. Si tú inviertes hoy en el S&P 500 y lo sueltas cuando cambies a otra situación del Leading Economic Index, no ganas dinero a lo largo de un histórico desde 1960 hasta hoy. Esa es la realidad de todas las veces que ha ocurrido. El tiempo que transcurre ahí es un 4%, muy poco tiempo está en una situación como esta. Pero si inviertes en el S&P 500 durante ese 4% del tiempo, no ganas dinero.
Pero no solo no ganas dinero, sino que de las 18 casuísticas distintas que te permite invertir en el Leading Economic Index, hay 16 que son mejores que el actual. O sea que solo hay 2 casos en los que el mercado puede estar peor que hoy. O sea, que gana menos. Con lo cual es una situación muy, digamos, muy negativa para las expectativas. Y traía otro, por compararlo un poco, por meterlo también en la batidora del sentimiento de mercado. Para esto, fíjate, bueno, simplemente he cogido un índice que es el Economic and Consumer Sentiments Composite, que tiene 8 componentes, donde están algunos pues, muy conocidos, como la confianza del consumidor de la Conference Board, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el optimismo de pequeñas empresas, de economía. Bueno, pues las fuentes son Nifty, tenemos Conference Board, ISM, ¿vale? Distintas fuentes. Pues todo esto es metido, es lo mismo, volvemos, se crea un indicador, el indicador tiene un máximo en 100 y un mínimo en 0, y a partir de ahí fluctúa, lo vas valorando y vas luego sacando las tasas de rendimiento del mercado del SP500 cuando estamos en situaciones similares a la actual. Bueno, como vemos, las caídas del sentimiento también económico y de consumo son nefastas, también en unos mínimos históricos. Acabamos de entrar en el nivel de 17. ¿Qué supone eso para la renta variable? Para el SP500. Pues supone que cuando acabo de cruzar el nivel de 20 y no he llegado todavía a 10, porque puedo pasar de 10 a 0, ¿no? Es decir, por debajo de 0. Pero estoy en una situación como esta, entre el 20 y 10, y tengo un dato de 17. ¿Qué hace el SP500? Pues en esa casuística estamos el 5% del tiempo, del histórico, desde 1960 hasta hoy, un 5% del tiempo. Si ese 5% del tiempo tengo una posición abierta en el SP500, ¿qué hago? Palmar dinero. No gano dinero en una situación como esta. Y muy curioso, porque cuando se produce el cruce por debajo de 10, es decir, estamos muy cerca de ¿qué? De una situación muy negativa, donde el mercado radicalmente cambia, se gira y nos da ya 26,7% de rentabilidad y está en el top 3 de las mejores condiciones. Estamos en una situación mala, podemos seguir estando mal, pero, como suele decirse, ¿no? Al final, después de la tempestad llega la calma, ¿no? Pero la realidad es que si miramos el indicador adelantado, de los indicadores adelantados como el ley que hemos visto antes, la situación de hoy nos dice no tienes que estar en SP500, no lo compres porque no hay que estar, porque no te da dinero en una situación como hoy. Eso es una realidad. Y si me voy al sentimiento económico, al sentimiento de consumo, me dice, pues la realidad es la misma que la de antes, que de 18 opciones posibles en el mercado, 17 son mejores que la tuya, amigo. O sea que, y el otro eran 16. Estamos ahora mismo en una situación muy negativa si estamos mirando estos indicadores económicos y de sentimiento de mercado. Que bueno, nos quedamos con estos 2 estudios que nos has hecho, tanto de